disfagia. La dificultad para deglutir. Bien, ¿no? Los síntomas como el dolor torácico, ¿no? Primero, antes de pensar en que la disfagia o el dolor torácico tiene un origen cardiológico, ¿no? O no cardiológico, como trastorno motor, o por problemas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, por toda esofagititis, dolor asociado a episodios de reflujo ácido, alto, etc. En estos casos, lo primero que tengo que hacer es una buena historia clínica. No me debo de contentar con que el paciente tiene disfagia o dolor torácico, como odinofagia. ¿Ya? Las disfagias se las vamos a clasificar en orofaringias y en esofagias. Las orofaringias generalmente pueden deberse a tumores a nivel de la zona orofaringia, estenosis inflamatorias como cuadros de faringitis, abscesos tonsilares. Suele haber membranas a esa zona, membranas cricofaringias, el divertículo de Senker, son causas muy raras. Membranas esofágicas como el síndrome de Plummer-Vinson, que se acompaña con anemia, cáusticos, radiación, patología tiroidea que puede comprometer esa zona, compresiones vertebrales, masas cervicales, cicatrices postquirúrgicas después de una traqueostomía, cuerpos extraños como los que hemos mencionado, y lo más frecuente, problemas del sistema nervioso central, ¿ya? La cabeza, los eventos cerebrovasculares, los ACVs, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, traumatismos cráneoencefálicos, tumoración del tronco cerebral, etcétera, etcétera. Cualquier problema neurológico puede desencadenar disfagia orofaringial. El sistema nervioso periférico también se suele comprometer, por ejemplo, las neuropatías diabéticas. Los diabéticos hacen de todo, también hacen disfagia, ¿ya? El alcohólico, ¿no? El alcohólico crónico, las parálisis como el nervio laringio recurrente, en neoplasias, postcirugías, la difteria, el tétano, la rabia, intoxicación por plomo, también pueden comprometer el sistema nervioso periférico. Hay enfermedades que comprometen la placa motora y también pueden dar disfagia a este nivel. Por ejemplo, la disminución de los receptores de acetilcolina. ¿En qué caso? Miastenia gravis. Pregunta, estoy pasando la pregunta, ¿eh? La miastenia gravis. Otro, disminución de la liberación de la acetilcolina. Ahí tenemos el botulismo. También el uso de algunos antibióticos como los aminoglucósidos a altas dosis. También la fenitoína, muy bien. El síndrome de Ayton-Lambers, las miastenias congénitas. Otra situación que ha sido pregunta de examen, bloqueo de los receptores de acetilcolina. ¿En qué casos puede dar disfagia orofaringial? Cuando usas, por ejemplo, penicillamina, procainamina, propanolol, órganos fosforados, auriculares, etc. El propanolol ya es un beta bloqueador no cardioselectivo que usamos frecuentemente para reducir la frecuencia cardíaca, ¿no? Y reducir el riesgo de ruptura de varices esofágicas. Se usa con mucha frecuencia y el paciente con un efecto adverso puede presentar disfagia orofaringia. ¿No? Muy bien, enfermedades del músculo, las neuropatías, ¿no? Metabólicas, como el caso del paciente con hipertiroidismo, el hipertiroideo suele tener esto, o el hipotiroidismo, las amiloidosis, sarcoidosis, el síndrome de Cushing, la enfermedad de Wilson, suelen afectar la parte muscular y por lo tanto manifestarse con disfagia. Algunos fármacos también afectan los músculos de esta zona, por ejemplo el uso de la miodarona, inhibidores ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, esta es una enzima que se usa para el tratamiento de las dislipidemias. Miopatías inflamatorias, la polimiositis, la dermatomiositis, las distrofias miotónicas y las oculofaringias, ¿no? Serostomías. El síndrome de Sjögren, primario, secundario, es el síndrome del ojo seco, ¿no? La boca seca, síndrome seco. Fármacos anticolinérgicos, las infecciones virales como el VIH, el SARS-CoV-2, en la pandemia también se manifestaba con bastante disfagia orofaringial. Como ven, no hay una sola causa, ¿no? Ahora, a nivel del esófago, ¿qué otras causas existen? Aparte de las que hemos mencionado. Por ejemplo, causas mecánicas, algo que comprime el esófago. Tenemos las estenosis inflamatorias, ¿no? Por ejemplo, el paciente con enfermedad como reflujo gastroesofágico empieza a estenosarse el esófago y puede dar disfagia esofágica. Neoplasias como el cáncer, membranas sanguíneas como el anillo de Chasky, que hemos mencionado, cuerpos extraños que pueden quedar atorados, masas en mediastino, un linfoma, un tumor de
¿no? Compresiones vasculares, vertebrales, entre otros. Trastornos motores a nivel del esófago. A la cabeza está la acalasia, ¿ya? La acalasia es un trastorno motor crónico caracterizado por una hipertonía del esfínter esofágico inferior y una falta de peristaltismo esofágico, y el paciente manifiesta disfagia esofágica, los espasmos esofágicos, entre muchos otros. Bueno, los trastornos motores esofágicos se hacen por reflujo, pseudoacalasia, por ejemplo, un cáncer del esfínter esofágico inferior suele simular una acalasia, también eso se llama pseudoacalasia, falsa acalasia. Enfermedades endocrinometabólicas como el diabético, que hemos mencionado, el hiperhipotiroidismo, colagenopatías, las esclerosis sistémicas, entre muchas otras infecciones como el citomegalovirus, miopatías, neuropatías, etc. Entonces, cuando ustedes vayan haciendo los cursos de medicina interna, van a toparse con cada uno de estos cuadros clínicos, tanto en neurología, neumología, cardiovascular, etc. Y van a ir familiarizándose con los signos y los síntomas. ¿Qué es lo más importante? La disfagia. Si tú tienes un tumor, un linfoma mediastinal, y este crece y comprime el esófago, ¿qué va a dar? Disfagia. Y a veces es la primera causa o motivo de consulta. El paciente no sabe que tiene linfoma, no sabe que tiene un tumor mediastinal, no sabe que tiene un cáncer de esófago. Simplemente te dice, no pasa mis alimentos, doctor, ¿no? Haces una endoscopía, no hay nada, pero hay una compresión. Le pides una tomografía y descubres un linfoma, un cáncer, un mediastino, etcétera, etcétera. Entonces, para yo sospechar la causa exacta de esta disfagia, tengo que hacer una buena historia clínica, ya siempre. La historia detallada del consumo de fármacos, enfermedades asociadas especialmente neurológicas, si este tuvo un debut súbito, agudo o es crónico, síntomas característicos de la disfagia, si es orofaringia, ¿no? Dificultad para iniciar la deglución sobre todo, o atragantamiento, regurgitación faringonasal, entre muchos otros. La localización, ¿dónde se queda atrancada la boca? Si es a nivel de la orofaringe, ya pienso en todo ello, ¿no? Si pasan la deglución, 15 minutos después se atraganta por acá en el pecho, suele ser esofágica, ¿no? La disfagia puede ser tanto a líquidos, tanto a sólidos, o puede ser viceversa. Si tú tienes un tubo y ese tubo tiene algo que lo obstruye, ¿qué es lo que pasará? ¿El líquido o el sólido? El líquido, lógicamente. Entonces, primero se obstruirá el sólido, ¿no? Igual pasa en el esófago. Si tienes un cáncer, por ejemplo, obstruyendo la luz, el paciente te dice, ya no paso la comida sólida, ¿no? El trozo de carne, papa, qué sé yo, no pasa. Tomo agua y recién pasa. Entonces, disfagia a sólidos, luego a líquidos, suele ser de causa obstructiva mecánica, ¿no? Pero si al revés te dice, no paso los líquidos, pero sí los sólidos, eso se llama disfagia paradójica. Ya tenemos el examen, como un caso clínico, ¿no? Paciente joven de 24 años, ¿no? Estudiante de arquitectura que manifiesta tener disfagia, primero a líquidos, luego a sólidos. Parece raro, ¿cómo va a ser esto? Suelen darse trastornos motores, como el caso de la acalasia, ¿ya? Muy bien. Y hay que ver si este es progresivo o es intermitente, ¿no? Se asocia además a otros síntomas, como el dolor torácico, que hemos empezado mencionando el dolor torácico. Muchas veces estos dolores son intensos, suelen simular cuadros cardiológicos, infartos. El paciente llega a la emergencia tocándose el pecho, doblándose en dos. Le dice al médico de emergencia, tengo un infarto. Le hacen el electrocardiograma normal, ecocardiograma normal, viene el cardiólogo, le pide encima su cardíaco, todo normal. Le dice, no es del corazón. El paciente sigue vivo, indagas más, parece que tiene disfagia, ¿no? Pirosis, reflujo, al toque le das al cabeza, es de origen digestivo, ¿no? Suelen tener pirosis también, esa sensación desagradable de migraña que suele de acá para arriba. Regurgitación faringonasal, tos nocturna, cialorrea, suele el paciente llevarlo a la otorrinolaringólogo por tos crónica, ¿no? ¿Qué más? Neurológicas, especialmente por afección de pares craneales, con disartria, disfonía, babeo al comer. Otros
Otros síndromes, por ejemplo el constitucional, si estás ante un cáncer de esófago, por ejemplo, el paciente va a bajar de peso, va a tener anorexia, pérdida ponderal y disfagia, ¿no? Y disfagia. Lesiones esofágicas por fármacos, lógicamente, si por cualquier motivo a la abuelita le indicaron que tome naproxeno porque tiene una hernia discal en la columna, entonces, lógicamente, el antiinflamatorio no esteroideo va a inflamar el esófago, va a generar úlceras, va a estenosarse y este va a tener disfagia, ¿no? Por ibuprofeno, ibuprofeno, piroxicam. El uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Va a la farmacia por cuadros de infecciones urinarias recurrentes, de inflamación antibióticos, y luego empieza a tener disfagia por uso de tetraciclina, ciclina, la doxiciclina, clindamicina, etc. Antivirales, por ejemplo, fármacos cardiovasculares, etcétera, etcétera, ¿no? Hay disfagias ocasionadas por enfermedades infecciosas, ¿eh? No se olviden. ¿Qué infecciones pueden dar disfagia? La mayoría de pacientes presentan inmunodepresión, sobre todo pacientes con VIH, ¿no? Pacientes con VIH-Sida. Si este paciente tiene VIH-Sida y viene con disfagia, piensa que puede tener un esófago de causa infecciosa, por ejemplo, candidiasis esofágica, citomegalovirus, úlceras, ¿ya? Entre otros. Puede ser inmunosuprimido porque está recibiendo quimioterapia, radioterapia, el sistema oncológico, o de repente puede usar corticoterapia prolongada, etc. Inmunosuprimido. Puede aparecer un paciente inmunocompetente también que tenga otros factores predisponentes como diabetes, ¿no? Que el inmunosuprimido es diabético, tiene inmunosupresión y puede hacer también cuadros infecciosos. El alcohólico de por sí no se alimenta adecuadamente, ¿no? Se echa sus traguitos, desayuno, almuerzo, cena, ron, whisky, ¿no? Y se inmunosuprime y hace infección, ¿no? El paciente con enfermedades crónicas, el paciente renal, el paciente con lupus eritematoso, el uso de los corticoides de amplio espectro o inmunosupresores como el metotrexato, entre otros. Las más frecuentes son la candidiasis esofágica por Candida albicans, virus herpes y el citomegalovirus. Son los más frecuentes que van a ver como causas infecciosas de disfagia. ¿Qué estudios complementarios debo solicitar para yo saber cuál es la causa de esta disfagia? Una radiografía simple me puede ayudar, ¿no? De tórax puede mostrar masas en mediastino, dilataciones en las aurículas del corazón, enfermedades pulmonares causantes de disfagia, así como dilataciones del esófago y niveles hidroaéreos si hubiera un senque, por ejemplo. La radiografía simple de abdomen puede sugerir una dificultad del tránsito esófago-gástrico al evidenciar ausencia de gas intragástrico. ¿Qué más? El uso de contrastes, ¿no? Los esofagogramas para dibujar el SEN, que es estenosis, anillos, la biofluoroscopía, ¿no? Estudios endoscópicos, el tránsito esofágico con radioisótopos. Todos estos estudios imagenológicos nos permiten diagnosticar una obstrucción. La tomografía, para ver si tiene un cáncer, un tumor, si tiene un divertículo, o si tiene ya una complicación posterior a una disfagia, de repente una perforación, neumoperitoneo, peritoneo, etc. La faringolaringoscopía, si el paciente manifiesta problemas orofaringeos, tienes que entrar por un estudio imagenológico de esa zona, ¿no? Una laringoscopía. Muy bien. La esófago-gastroscopía, ¿no? Más texto no conviene. Mejor es que ustedes vayan a la práctica diaria y ustedes vean in situ las endoscopías. Van a ver, por ejemplo, problemas de disfagia esofágica, cáncer de esófago, membranas, anillos, etcétera, etcétera. La ecografía endoscópica o electroendoscopía para ver problemas tumorales. Si el paciente tiene un trastorno motor primario, como el caso de la calasia, el gol estándar es la manometría e impedancia, ¿eh? La manometría de alta resolución, que ha sido pregunta de examen, ¿no? El gol estándar para el diagnóstico de calasia es ABCD, tiene que marcar manometría de alta resolución e impedancia. Ya les estoy dando las respuestas de las preguntas, ¿no? Esta técnica nos permite saber las presiones del esófago, el peristaltismo, etcétera, etcétera. Empecemos ahora sí. Ahora que hemos hecho una pequeña introducción, vamos al tema. Empecemos con la calasia. La calasia es un trastorno motor primario, ¿ya? Crónico, a nivel del esófago, cuya etiología es incierta. No se sabe mucho. Algunos mencionan que existen causas genéticas, ¿no? Predisposición genética. Algunos mencionan que es un problema autoinmune
donde hay una destrucción del cuerpo hacia el cuerpo, del sistema nervioso esclávico, ¿no? Básicamente el semiotérico. Algunos dicen que es de causa idiopática, porque nunca se va a dar la causa. Y la mayoría le acuña a un factor multifactorial, infeccioso, autoinmune y genético. Es decir, un paciente que está viviendo tranquilamente y de repente contrae una enfermedad infecciosa, sarampión, viruela, morbillivirus. ¿Ya? Uno de estos gérmenes se mete al cuerpo de esta persona, por su predisposición genética, despierta una respuesta autoinmune y destruye su sistema neurológico y entérico. Y este paciente deja de relajar el esfínter esofágico, está constantemente contraído y desarrolla un trastorno motor como es la acalasia. Muy bien, Sir Thomas Wills en 1974 ya le llamó como un espasmo cardioespasmo. En 1969 Ledru encontró que era una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y por eso lo llamó acalasia, como falla de la relajación. Así, ¿no es cierto? Se presenta entre la tercera y la quinta década, ¿no? 30 años, 50 años. Predomina en el género femenino, eso es verdad. Yo he visto acalasia en mujeres, ¿no? Raro ver en varones. Pero también se da, ¿no? 2 años de evolución, dolor torácico, retursitación, pacientes no dicen dolor, odinofagia, empiezan a bajar de peso y presentan lógicamente una disfagia intermitente, paradójica. Primero a líquidos y luego a sólidos. Bueno, acá está bien bonito, dibujado, ¿no? Pero en el examen de la medida, el caso clínico, ¿no? Pregunta 89, ¿no? Generalmente tomamos 100 preguntas. Pregunta 89, caso clínico, mujer de 32 años que manifiesta disfagia, primero a líquido, luego a sólidos, se le somete a mamografía de alta resolución de impedancia, con un aumento de la presión del esfínter esofágico y relajación de los músculos del esófago, con una peristalsis. Diagnóstico probable: A, espasmo esofágico; B, acalasia. ¿Qué vamos a ver? Acalasia, ¿no? Acalasia. ¿Sabes qué? Sus 100 preguntas tienen que dar así. Y se aumentan al reverso 5 más. ¿No? Entonces, ¿cómo diagnostico? Clínicamente, ¿no? El paciente manifiesta disfagia. ¿Qué más puedo pedir? Un estudio imagenológico, una radiografía contrastada. Voy a ver un esófago dilatado que termina en punta de lápiz o pico de pájaro, ¿ya? O cola de ratón. Mejor veamos la imagen. Vean ustedes en la acalasia, radiográficamente, vean ustedes cómo el contraste dibuja el esófago totalmente dilatado y esto termina en punta de lápiz, cola de ratón o pico de pájaro o de ave, ¿no? Como quieran, ¿no? Cualquiera de ellas puede venir a empezar, ¿ya? Típico de una acalasia. Cuando haces la endoscopía suele estar normal. Endoscopía normal, ingresas y sales. Suele haber cierta resistencia al ingreso del estómago, pero a veces no se relaja fácilmente. ¿Ya? Constantemente está cerrado. La manometría esofágica es el gol estándar, ya les mencioné. Hay una disminución o peristalsis del cuerpo esofágico, ondas peristálticas de baja amplitud, relajación incompleta del esfínter esofágico, y cuando esta presión es muy alta, más de 60 milímetros de mercurio, y es una acalasia vigorosa, ¿no? Pobrecito ese paciente, no pasa nada, nada de comida. ¿Cómo tratamos esto? Medicamento, ¿no? Medicamentos, tratar la acalasia, pero no da buen resultado, ¿ya? Lo mejor es hacer dilataciones neumáticas. Para esto utilizamos el balón de dilatación de acalasia. Algunos utilizan el POIN, endoscópicamente hablando. El POIN es el peroral endoscopio es una miotomía endoscópica. Ya se tuneliza la pared del esófago y se corta el músculo. Los anticolinéricos, los nitratos, calcioantagonistas no han dado buen resultado. La toxina botulínica es igual que la, ¿no? Se coloca la toxina, el botox, y les dura un tiempito, otra vez se arruga. Lo mismo pasa acá. Se relaja y otra vez se corta. No sirve. Lo mejor es la dilatación. Ya sea dilatación con balón de acalasia o ya sea el POEM, ¿no? POEM, P-O-E-M.
pero era endoscopia y miótoma, ¿no? Endoscopía, la miotomía endoscópica. El tratamiento quirúrgico también suele resolver esto. ¿Qué se hace? Se hace una miotomía del músculo, cardiomiotomía de Heller, seguida de un tratamiento antirreflujo, ¿no? El paciente con acalasia que no responden a dilataciones endoscópicas suele requerir tratamiento quirúrgico. Vemos figuras, imágenes. Aquí ustedes pueden ver el esfínter esofágico inferior a su entrada al estómago, ¿no? Pasa el hiato esofágico. El pilar derecho del diafragma abraza el esófago. El pilar derecho del diafragma abraza el esófago y da el hiato esofágico. El esófago con el fondo gástrico forma el ángulo de His. Ángulo de His. El ángulo de His está dado por el esófago y el fondo gástrico. Vean un ángulo, ¿no? El ángulo de His. Da una prominencia, esa prominencia dentro de la luz forma la válvula de Guba. Anatomía, tenemos acá las fibras de Leimer, las fibras gastrofrénicas, etc. En la acalasia, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay un aumento del tono a nivel del esfínter esofágico, se cierra, no deja permitir el paso de los alimentos y por lo tanto arriba empieza a dilatarse, ¿no? Dilatación del esófago. Por eso en el estudio radiológico ves un esófago dilatado que termina en punta de lápiz. ¿Qué debo hacer? Dilatar. ¿Con qué? Ya sea con Savary y o balón de dilatación. En este caso uso el balón de dilatación de acalasia, que dilata más o menos 30 a 35 milímetros. ¿Ya? Rompes fibras musculares y al romperlas el paciente empieza a mejorar el cuadro de disfagia. Suele resolver el problema. El otro problema muy frecuente de disfagia es el espasmo esofágico, ¿no? El paciente manifiesta dolor intenso, desesperado por la deglución, disfagia transitoria, desencadenada por el frío, calor o irritantes. Eso le ha pasado a todos, ¿no? Se van a la playa, Cancún, piden una Coca-Cola, fría helada, ¿qué les pasó? Un espasmo esofágico, ¿ya? El frío, el agua fría o el agua caliente o muy picante, si se van a México, ¿no? un taquito, dolor de pecho. No es que tengan disfagia, el problema es que ha hecho un espasmo esofágico, y el esófago, ¡pum!, se contrae arriba al medio, como un sacacorchos. Diagnóstico, es muy difícil, hay que tener una alta sospecha clínica, episodios aislados, se puede hacer manometría durante el dolor, tratamiento médico con implantes. Otra situación es la disquinesia esofágica, ¿no? Como la presbiesófago, en contracciones no propulsivas de baja intensidad, clínicamente simula un cuadro de ERGE y en ocasiones hay disfagia, ¿no? Asónicos, como lo diagnostico radiológicamente, ¿no? Puede hacer manometría y el tratamiento es igual que el ERGE. IBPs, inhibidores de bomba de protones, muy bien. Esófago de cascanueces. Disculpen. También llamado espasmo difuso de esófago, esófago de sacacorchos, esófago de tirabuzón, etc. Igual, lo diagnostico radiológicamente, manometría y tratamiento con nitratos. La pseudoacalasia, falsa acalasia. La falsa acalasia también es otro diagnóstico diferencial de la acalasia, como los anteriores. Es decir, puede haber un tumor que comprime esa zona, puede tratarse de una tritanosomiasis y puedes dar disfagia con toda la clínica. La enfermedad de Chagas, causada por el tritanosomiasis, también puede dar cuadros de acalasia, pseudoacalasia. La esclerosis sistémica progresiva, así como hay esclerosis de los dedos, estos pacientes esclerosan el esófago y pueden dar disfagia, sobre todo en esto, el síndrome de Cres. Cuando haga reumatología van a profundizar. Peristalsis normal, intermitente, ¿no? Los trastornos motores inespecíficos son otras causas. La diabetes, el paciente diabético, ya sabemos, ¿no? Las polineuropatías del diabético también pueden disminuir la relajación de la gente. Muy bien, chicos, es un tema muy sencillo.